jornada con broche de oro. Tenemos desde Guadalajara al doctor Gabriel Parellón. Gabriel es doctor en filosofía por la Universidad de Helsinki. Recibió la licenciatura y maestría en teoría de la música y composición en el Conservatorio Real de La Haya. Y bueno, tiene una trayectoria impresionante, también es un queridísimo amigo, hermano. Pues sin más. Muchísimas gracias a la doctora Diana Platas, al doctor Juan González, por su amable invitación, que aprecio mucho. Gracias a todos aquellos que han aguantado desde la mañana hasta ahorita, creo que ya no son tantos, pero muchas gracias por estar en esta última ponencia. Yo quisiera, precisamente por ser el último en esta jornada, no mostrar demasiadas ideas nuevas en el contexto de esta jornada, sino tomar un poquito de cada uno, por lo menos de las últimas ponencias, a mi favor, es decir, no tener que explicar porque ya hay cierto contexto y me voy a servir un poco de eso. Bueno, primero tengo que decir que tengo una cercanía hacia la antropología y hacia la filosofía y hacia la ciencia cognitiva, pero siempre desde la música. Y tengo un interés absoluto por las tradiciones musicales autóctonas de México. También hago música y trato de usar, en los últimos 10 años, de usar para todo lo que hago, lo menos posible, elementos de la llamada civilización occidental. Tengo muchos años estudiando náhuatl, es como mi lengua, no es mi lengua madre, para mi desgracia, para mí el castellano es mi lengua madrastra, pero pues así me tocó, y comparto con Samuel pues una cercanía con una lengua mexicana, en este caso el náhuatl. Pero eso, y además en el uso cotidiano que yo le doy al náhuatl, me confronta constantemente con maneras de entender, con maneras de pensar. Por eso me extraña un poco que el concepto de epistemología no se ha mencionado. Si mal no recuerdo, a lo largo de toda la jornada nadie mencionó ni episteme ni epistemología, así que voy a hablar un poquito sobre esto, especialmente en el contexto de una epistemología comparada, que me parece sumamente importante. Gracias a Samuel ya no tengo que explicar mucho, porque evidentemente en esta manera de explicar o de referenciar algo en su contexto geográfico, en los 4 puntos cardinales, o a partir de los 4 puntos cardinales, cambia muchísimo si pensamos en Guave o en Icoc, o si pensamos en español. Como fue muy claro el ejemplo, cambia muchísimo. No me quiero extender esto, voy a pasar para algunos ejemplos más específicos sobre el tema, basándome en diferentes modos de lenguaje. También hemos hablado de que el lenguaje, se ha insistido que el lenguaje se da por sentado que es lenguaje oral, ¿no? Pero hay no sé si infinidad, pero hay una enorme variedad de maneras de comunicarse, de expresar, de informar, de simbolizar, de representar. Por ejemplo, el lenguaje de señas, ¿no? Ahora, padecemos, en la llamada cultura occidental, padecemos una especie de dictadura de la oralidad o dictadura de la palabra, porque Occidente es un régimen logocéntrico, brutalmente logocéntrico, donde la palabra lo es todo o pretende serlo todo. Inclusive vivimos en sociedades muy religiosas. El perfil idiosincrático simbólico de la civilización occidental decimos que es judeocristiano, y el judeocristianismo, para hacer reales las cosas que pueden ser muy abstractas, pues acude a una narrativa y una simbología que tiene que ser expresada por escrito. Es decir, cuando ya no hay manera de discutir la realidad porque el lenguaje oral es absoluto, acudimos al libro sagrado, ¿no? Y el libro sagrado es la comprobación de esa realidad logocéntrica. Por eso los libros sagrados, las diferentes ramas de las versiones del judeocristianismo tienen como su ancla existencial
en un libro, que es la representación gráfica. Inclusive tanto en el Corán como en la Torá de los judíos, en hebreo se dice gimatría, parece geometría la palabra. La gimatría es el régimen aritmético relacional de lo que está escrito en la Torá, porque igual que en griego las letras, los elementos del alfabeto, también en hebreo y también en árabe son números, se pueden hacer cuentas, ¿no? Entonces la gimetría hace una abstracción de los símbolos, y como consideran estos pueblos creyentes que lo que está plasmado ahí es una realidad absoluta, entonces debe haber patrones ocultos entre estos valores alfanuméricos. Y así hay eruditos que dedican toda su vida a tratar de adivinar, a tratar de pronosticar, porque como todo está escrito, entonces solamente tenemos que interpretar. Cuando este régimen epistémico llega por la fuerza a imponerse en nuestras comunidades indígenas, pues le pasa lo que metafóricamente diríamos que le pasa a un ICOC cuando lo sacas de San Mateo del Mar y lo llevas a Los Ángeles o a la Ciudad de México, pues se desconfigura el GPS, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces queda uno completamente norteado, y creo que las comunidades, los pueblos que integran este país, por cierto, yo no considero que México sea el México que nos ha vendido ni el PRI ni la geografía política dictada de otros lugares. En antropología social, y esto fue originado en Texas, en la Universidad del Sur de Texas, existe el concepto de Greater Mexico, que me gusta a mí trabajar mucho con esto, donde no importa tanto si hablamos español o inglés, importa mucho más hablar una lengua indígena o lenguajes indígenas. La música de los pueblos indígenas está tan soterrada a partir de este régimen logocéntrico que parece que no existiera, pero hay muchos elementos de identidad. La comida, por ejemplo, nos ayudan a configurar con cierta facilidad este Greater Mexico, donde toda América Central, California, Texas, obviamente forman parte de esta complejidad. Bueno, ¿qué pasa si adoptamos ciegamente el modelo epistémico occidental y entonces vamos a la universidad, o vamos desde la primaria para que a la universidad, y decimos cuál podría ser una de las manifestaciones más simples de la existencia en una representación icónica? O sea, así como Dios es una palabra sagrada, que incluso algunos pueblos históricos ni siquiera podían mencionar Dios porque se consideraba que era una invocación con la propia palabra Zeus o Dios o Alá, es ya en sí mismo Dios. Pensemos en el caso de una representación muy básica, que es un punto, y yo les digo, pues esto es un punto, pero evidentemente que ahí hay un truco de índole metafórico. Para empezar, la definición clásica de matemáticas en la Grecia antigua se define como un punto es aquello que no tiene parte. Entonces, si tomamos esa definición euclidiana, eso que dibujé allí, pues es un dibujo, es una mancha, pero no es un punto, porque el punto es aquello que no tiene parte. Entonces vivimos en un mundo de metáforas configuradas por la cultura. Esto evidentemente lo manifiesta este pintor René Magritte, que pintaba bastante mal, pero creo que no era su intención pintar o dibujar, sino más bien poner casos de paradojas epistémicas y hacernos reflexionar. Este objeto en San Mateo del Mar o en Mongolia o en el centro de África probablemente sea una mancha, como eso que pretende ser un punto. Pero también Magritte nos advierte, aquí dice en francés, que esto no es una pipa, sino es el ícono de una pipa, que en un contexto cultural nos hace pensar en un objeto específico, y es así como un profesor de matemáticas en la primaria o más adelante nos habla de objetos matemáticos y utiliza estas superficies para hacernos creer, para hacer magia, y para hacernos creer o para darnos a entender una variedad de valores icónicos, simbólicos, que no tendrían ningún sentido fuera de una tradición. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos una sucesión lineal de puntos? Cuando tomamos un punto, que es aquello que no tiene parte, y lo arrastramos infinitamente por el espacio, pues tenemos una relación pues no es una metáfora, sino es una analogía, es una figura de lenguaje que se llama analogía, donde hay una relación de una parte con el todo.
aquí hay una enorme paradoja, si el punto no tiene parte, ¿cómo se relaciona con lo demás? Bueno, este problema es resuelto una vez más de manera icónica. Por ejemplo, podemos decir que este es un cuadrado, es decir, una sucesión infinita de puntos con un límite donde tenemos 4 ángulos de 90 grados y decimos que eso es un cuadrado. Vamos montando sobre la marcha realidades icónicas y algunas de ellas con propiedades emergentes, porque aunque hagamos este dibujo y no sepamos qué propiedades emergen a partir de ese diseño y de ese icono con 4 lados iguales, imaginemos que son 4 lados iguales, o de un triángulo con 3, no abstraemos algunas propiedades intrínsecas, por ejemplo, que la línea más larga al interior de este cuadrado es igual a raíz cuadrada de 2. No sé si me explico. Las sociedades van creando iconos, se sirven de iconos, se sirven de comparaciones, de símbolos, a veces con propiedades emergentes que nos sirven de comparación en comparación a crear analogías. Por ejemplo, podemos decir que este cuadrado está hecho de 2 triángulos, sino que además tenemos propiedades emergentes que en un principio jamás habríamos pensado. De hecho, los griegos no sabían qué valor tenía exactamente este número. Ahora decimos que es un número irracional, raíz cuadrada de 2. Irracional porque no se puede representar como un quebrado, ¿no? Como A entre B. Pues en mi tesis de maestría hice una investigación sobre qué tanto sentido tienen este tipo de figuras, este tipo de relaciones espaciales como analogías musicales. Bueno, eso no es una pipa, estos ejemplos a la derecha no son una pipa ni tampoco son música, pero cualquiera que ve una clave de sol o una corchea ya piensa que es música. Lo que quiero evidenciar, y aquí simplemente estoy tomando estas relaciones y las estoy anidando en un pentagrama, lo que quiero evidenciar es que las realidades más sofisticadas, compartidas por una comunidad, o sea, la cultura, puede variar enormemente de una a otra y no tenemos nada dado, no tenemos nada garantizado. Este sistema de analogía, lo único que tenemos garantizado aquí son algunas propiedades emergentes como eso que yo estaba mencionando, de raíz cuadrada de 2, y que son más bien propiedades estructurales no muy ricas, ¿no? Si hablamos del conjunto de números irracionales o el conjunto de números naturales, eso en términos de una epistemología y de una cultura no es muy rico. Lo que es rico es la interpretación, inclusive las aplicaciones de estas analogías. Vamos a ver otro caso. Una forma de utilizar las analogías, o sea, una relación espacial o temporal respecto de otra de manera significativa, es reproducirlas a escala. En la mañana alguien estuvo mencionando, el doctor, la segunda ponencia, no me acuerdo quién estuvo acá después de José Luis Vera, estuvo Aurora, no, Aura. No, alguien habló sobre las matriushkas, pero José Luis. Desde luego que es muy pobre. Esto es como una matriushka porque tenemos figuras iguales. Aquí estamos dividiendo, estos son signos musicales donde lo único que tenemos es la división de un entero por un medio, y el medio por un medio, y por un medio. Estas son las mitades de las mitades de las mitades de las mitades. Esas repeticiones o anidamientos tautológicos, diríamos, porque no encierran nada nuevo, pues son muy aburridos. Sin embargo, simplifican algunos aspectos que no son útiles, porque en términos musicales, si tenemos un entero y un medio, y después de aquí sacamos un tercio, o tenemos figuras más pequeñas que se reproducen en escala, ocurre un fenómeno muy interesante. Es como si les dibujo ese punto, o a partir de ese punto un círculo, y nunca nadie va a poder dibujar un círculo, créanme que es absolutamente imposible, ni con una computadora, porque el círculo es un objeto con propiedades matemáticas muy concretas, cuya existencia es abstracta. Y entonces cuando tenemos el reto de materializar estas relaciones simbólicas por analogía o por razones y proporciones, empezamos a fallar. Y esas fallas humanas son la música, son la poesía. Si nos tomamos en serio el hecho de que la pipa icónica es una pipa o el punto es un punto, se cae todo nuestro sistema epistémico, cognitivo. Entonces tenemos que el error
voy a saltarme algunos ejemplos. Este ejemplo es interesante. Esta es una captura en pentagrama occidental, porque además la mayor parte, yo diría que el 90% o 95% o más de las tradiciones musicales del mundo, de las tradiciones musicales que tenemos documentadas, el 90-95% o más no se puede escribir en un pentagrama. Es imposible, porque el pentagrama está hecho para representar un tipo de escalas, un tipo de razones y proporciones que son aprobadas por los libros, otra vez voy al libro, que representan la realidad y el modelo epistémico absoluto de la civilización occidental. Pero este es un intento de un musicólogo, me parece que danés, que fue a China en los años 1980 y capturó en el pentagrama, representa 5 diferentes versiones de una misma canción tradicional, algo así como si cada uno de nosotros nos ponemos a grabar ahora mismo el himno nacional mexicano, y va a ser imposible que tengamos 2 veces la misma melodía, la misma distribución de la información, la misma intensidad, el mismo timbre de la voz. Entonces tenemos que eso es realmente lo que está detrás de la riqueza de la música y no la regularidad. De hecho, ocurre un fenómeno nuevo, muy extraño, en la música grabada, sobre todo con los recursos digitales que tenemos ahora, donde por primera vez en la historia de la humanidad tenemos un molde que se repite una y otra vez, aunque aquí emerge otro fenómeno. Nuestra apreciación de esa música grabada nunca va a ser exactamente igual. Entonces tenemos como un proceso analógico en los procesos epistémicos. Siempre, aunque estamos escuchando la misma pieza una y otra vez, los procesos de memoria, de emotividad, la disponibilidad para la interpretación de la información van a ir cambiando. Bueno, ahora voy a caminar hacia un modelo completamente distinto. Esta es una lámina famosa del Códice Feyerabd-Meyer, donde tenemos claramente, aunque no seamos arqueólogos o especialistas en códices mesoamericanos, tenemos la simbolización de un personaje central en buena parte de los códices que se consideran del siglo XVI o probablemente algunos anteriores. Los puntos cardinales son la base de la descripción del tiempo y el espacio, y muchas veces hay una figura central antropomorfa. En este caso podría ser una figura relacionada con Tlahuitzcalpan, con un Quetzalcóatl naciente, que es la metáfora del centro del cosmos, a partir del cual están los puntos cardinales. Aquí sí se incluyen noroeste, suroeste, sureste, etc. Y tenemos también una carga simbólica con colores, con cuentas, con orientaciones, tenemos animales, tenemos las águilas que mencionó el doctor Eduardo hace un rato, y tenemos la configuración de un cosmos completamente diferente. Me llevaría varias horas, o no sé si varios días, adentrarnos un poquito en esta complejidad simbólica, pero voy a un ejemplo muy específico en el ámbito de la música autóctona de esta parte del mundo. Y voy a hablar del teponazli. El teponazli es un tronco, es un trozo de un tronco tapado por sus 2 extremos. Tenemos aquí una representación, tampoco es una pila, pretende ser la representación del teponazli, y tenemos 2 lengüetas que forman una especie de H. Aquí hay una incisión, probablemente muchos de ustedes ya han visto este instrumento. Les diré que entre 1895 y 1980 se publicaron unos 100 artículos o capítulos del libro donde se menciona el teponazli. Y prácticamente todos estos artículos tratan al teponazli como si fuera un objeto aislado que no pertenece a una cultura específica, ni mucho menos a una cultura del oído y de la musicalidad específicos. Entonces, así tenemos un capítulo de un libro publicado por la Universidad Nacional, cuando la UNAM se llamaba así, en 1932, donde
son dos autores en colaboración, uno es físico, y el otro físico e historiador, y el otro es musicólogo. Concluyen que el teponazli es un instrumento de baja calidad por diferentes razones organológicas, de materiales, de entonación, y que hay que mejorarlo. Y entonces se proponen el objetivo muy noble, según ellos en su momento, de depurar, mejorar, perfeccionar ese instrumento, y entonces proponen, hasta diseñan un dibujo muy bien hecho, y todo con medidas, con la medición óptima que en su tiempo pudieron tener, y se proponen crear una especie de piano o marimba, donde las lengüetas que se percuten den tonos que se acerquen a la afinación de un piano, ¿no? Eso en los años 30, pues, imagínense, en los años 30 lo que está pasando en Europa, ¿no? Y todo el discurso fascista de la época, el vasconcelismo y el post-vasconcelismo. Entonces se creía que si los instrumentos autóctonos de México no tenían la pureza y la perfección de los europeos, entonces estaban mal y debían de olvidarse o de perfeccionarse para acercarse a los modelos europeos. Esto mismo pasa con las lenguas autóctonas de México en esa época. No sé por qué Luis Cabrera tiene una avenida muy grande en la Ciudad de México. Lo único que conozco de ese señor es un texto donde que dice casi literalmente: a despecho de algunos románticos, las lenguas originarias de México deben desaparecer en pos del progreso y de un país fuerte y unido. 1926. ¿Qué está pasando? La depredación, la desaparición. Dice Luis Cabrera que es un romanticismo. Pues el romanticismo es el de él, que cree en la lengua perfecta como si fuera el español, como creía Vasconcelos también. ¿Y qué pasa si empezamos a trabajar con el teponazli de una manera más integral, en un contexto dado, específico, y nos hacemos preguntas básicas como cuáles son las fuentes antiguas que tenemos para saber qué tipo de madera debe tener un teponazli? Y tenemos mucha información. De hecho, nada más en el Códice Florentino y en los trabajos dirigidos por Sahagún nos allegamos de muchísima información. Sabemos que había incluso un árbol muy común específicamente en esta región de México, en los alrededores de Cuauhnáhuac, y este árbol se llamaba teponazli, y todo el mundo sabía que era un árbol sagrado, especial, idóneo para hacer estos instrumentos musicales sagrados. Y sabemos otro tipo de cosas. Sabemos también que se tocaba en grupo, no se tocaba solamente algún dignatario en algún lugar específico para aprender un canto o para componer. Sabemos que para cada fiesta nueva, por ejemplo en el Teposteco, la ceremonia de los Censontotli, los 400 conejos, era un despliegue de manifestaciones, ahora diríamos culturales, sumamente complejas, y sabemos que el número 400 está asociado a una serie de cosas simbólicas. Sabemos que el teponazli se podía tocar en grupos muy grandes. ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo esta especie de árbol aquí? Esto yo le llamo Teponazcuautla. No sé si todos sepan qué es Cuautla. Cuautla es bosque. Tla es donde abunda algo. Cuau es madera. Cuautla. Se parece a águila también, a veces se confunde. O Cauit, que es tiempo. Pero Cuautla es donde hay muchos árboles, o sea, bosque. Cuautla es bosque. Y Teponaz, como prefijo, pues teponazli. Entonces, este término me permito proponerlo como un instrumento para avanzar en una epistemología comparada. Este Teponazcuautla es muy singular, muy interesante, porque nos ayuda a entender qué tan frontalmente opuestos estamos los mexicanos en esta complejidad frente al racionalismo cartesiano, por ejemplo, donde un plano cartesiano debe basarse no sé si en los puntos cardinales o en un crucifijo o en qué cosa, pero se considera en una pureza espacial, donde hay una abscisa y una paralela. Tenemos una cruz con dos líneas en perpendicular, y a partir de ahí emerge la realidad bidimensional, a partir de la cual damos una continuidad a la exploración del espacio y la topología según la tradición occidental.
pareciera que solamente hay unas matemáticas. También un compañero hace algunas horas estaba criticando la estructura monolítica de la realidad en la que vivimos, un monolito epistémico, y efectivamente este es un problema con el que estamos lidiando, no sabemos muy bien cómo responder. Esta es mi propuesta, Teponazcuautla, donde las incisiones están un poco combadas. Todos los elementos aquí, no es que sea un defecto de la pantalla o del proyector. A propósito, estas líneas no son completamente rectas. Las críticas de arte que yo he escuchado, publicadas por grandes críticos de arte europeos, cuando escriben sobre arte mexicano antiguo, se lamentan una y otra vez que pues, los autores de estos trabajos de las pirámides, de la cerámica tradicional mexicana, tenían cierta calidad, pero lamentablemente no conocían la perfección. Estamos ante dos modelos brutalmente opuestos, diferentes. Ni siquiera sé si opuestos, pero son muy, muy diferentes. Y algo equivalente a Teponazcuautla sería este anidamiento como fractal de la escala diatónico-cromática, y tenemos la reproducción de semejanzas de identidades geométricas. No tenemos mayor riqueza, pero en Teponazcuautla tenemos algo muy distinto. ¿Y qué pasa cuando si recolectamos una variedad de teponaztlis de diferente tamaño y generamos música o texturas sonoras con ese instrumento? Pues después de la conquista de México, después del siglo XVI, nadie se propuso hacer eso. Yo no sé pues por qué los maestros en la Facultad de Música de la UNAM o en otras escuelas de música de este país han dejado para el último, si no es que han querido cancelar esta perspectiva de interpretación o de reinterpretación de este valor cultural. Pero sí me consta por los documentos que ya mencioné que más bien había una intención de eliminación de la riqueza, la variedad de las lenguas y de los lenguajes, o sea, las lenguas como oralidad y los lenguajes en términos más generales. Quizás algo parecido podemos hablar sobre flora y fauna, sobre alimento tradicional. No es casualidad que tenemos tantos problemas de salud en este país por aprender un código de alimentación que no nos corresponde. Sabemos que los mexicanos somos un mosaico étnico muy, muy complejo y que no existe actualmente ningún grupo que pueda llamarse étnicamente puro. Es más, ni en el siglo XIV lo había, porque no olvidemos que durante muchos miles de años esta región del mundo fue un escenario de una diversidad de flujos migratorios durante tiempos muy largos. Bien, no sé si me alcanza, ¿cuánto tiempo me queda, Diana? ¿Sabes? 5 minutos. Bien, no quisiera tampoco echar condenar los modelos geométricos de una epistemología musical, pero sí quisiera ir un poco hacia un origen. También el doctor José Luis Vera en la mañana hablaba de la antropología como una disciplina sobre la investigación de los orígenes de diferentes ópticas, y no quisiera yo echar en saco roto la posibilidad de explorar cuál es la fascinación tanto en el mundo cartesiano como en Teponazcuautla, nuestra fascinación como epistemólogos, como estudiosos de la cultura o de las culturas, en este caso como musicología. ¿Cuál es el origen de estas analogías espaciales? Estos son los nombres, son los modelos de descripción de la música que van hacia una descripción orgánica. Si inscribimos las escalas musicales de diferentes tradiciones, no diría yo sin importar cuál, porque eso es sumergirme en el positivismo, pero una variedad muy grande de tradiciones musicales se pueden insertar en modelos de mallas hexagonales o de arreglos de estas mallas hexagonales, y Teponazcuautla también podría entrar allí por diversas razones técnicas. Yo explico esta conjetura, la desarrollo en este artículo que pueden descargarlo en PDF gratuitamente. Este trabajo es una propuesta para averiguar si hay un sentido simbólico anidado
en razones y proporciones a nivel molecular, hablando de química orgánica. Y después de varios años trabajando con esa aproximación, me parece que no traigo ahorita el modelo aquí representado, pero en este artículo propongo no es que proponga, sino que más bien tomo un modelo matemático preexistente de sistemas dinámicos, donde vemos que el conjunto de sistemas de proporciones en esta cascada de proporciones que se llama lenguas de Arnold, por un matemático soviético que en los años 60 publicó este modelo. En esa cascada de intervalos con proporciones muy específicas están encajando de manera armónica y en los mismos sitios de la recursión de la función que produce esa imagen, intervalos muy significativos para todas las tradiciones musicales, que si sobre eso yuxtaponemos los intervalos de las frecuencias del giro angular de los isótopos participantes en la química orgánica, y muy específicamente los isótopos relacionados con complejidad molecular a nivel de autoestructuración biológica en una diversidad de regímenes biológicos autoorganizados, tenemos patrones muy comunes. Entonces quiero cerrar con esto, dejando en el aire la sugerencia de que el modelo cartesiano, Teponazcuautla y seguramente algún modelo histórico en otras partes del mundo, en la India, en China, en África, nos están hablando ahí sí de valores universales. Pero entonces me parece que estamos obligados a revisar nuestros modelos tradicionales de interpretación de la realidad o de las realidades históricas y ver en esas singularidades si hay posibilidad de una reinterpretación de los orígenes de estos valores universales, que los podemos investigar desde la semiótica, desde la antropología, desde la sociología, desde la lingüística, y los híbridos que podemos tener en esta, yo diría, nuevo paradigma de la investigación científica. Muchas gracias. Tenemos tiempo para 2 o 3 preguntas. Me gustó mucho este acercamiento, para mí muy novedoso y fresco, digamos, a una epistemología alternativa, entrando por el lado de la lengua y por el lado de la música, y pues habría seguramente mucho que decir al respecto. Espero que tengamos tiempo después de desarrollar estos puntos. Por el momento me surge una duda más bien puntual en relación a los instrumentos prehispánicos. Tengo entendido que existen códices y existen rastros de instrumentos prehispánicos, pero lo que no existe, hasta donde yo sé, es un registro de la manera de tocarse. Es decir, son conjeturas cuando se habla de música prehispánica. Lo único que tenemos son conjeturas, pero no tenemos en realidad ninguna base cierta, ¿no?, para hablar de una interpretación correcta de lo que pudo haber sido la música prehispánica. ¿Es correcto esto? Sí, bueno, mi respuesta iría más o menos en el sentido de lo que mencionó la doctora Aura, de que no podemos saber qué ocurrió en la mente de una persona, o más complejo, de una colectividad hace 10.000 años, en este caso hace 450 años, y lo pondría de manera más dramática: ¿qué ocurre en la mente de un rarámuri durante una ceremonia religiosa actualmente, o qué está ocurriendo en este momento? Eso evidentemente ahí no podemos prometer nada ni aventurarnos, pero en términos, creo que toda la ciencia... Me refiero tanto más a nivel musical, ¿eh? Sí, voy para allá, pero yo creo que en todas las ciencias podemos hablar de incertidumbre necesaria, o sea, un poco como hablando de Schrödinger y de la naturaleza de la incertidumbre en la epistemología. Tenemos una gran incertidumbre que no se puede resolver,
eso, insisto, me parece que es inherente al conocimiento científico, y tenemos siempre otra parte que sí podemos conocer, algo, no digo que la mayor parte, pero algo. En este caso tenemos una lección de física muy interesante, y eso es un punto de partida. No solamente tenemos esas lengüetas 1 y 2, sino las que yo pongo ahí como A y B, porque si yo toco en toda la información del siglo XVI, del siglo de la primera incursión europea, tenemos muchos documentos descriptivos donde se nos menciona con mucha claridad, con mucho detalle, hasta qué tipo de... Había unos objetos que servían como de atril o de soporte para los teponazli. Todos los documentos, que son muchos, nos dicen que no se toca con las manos, así, sino con baquetas, con cabeza de hule. De hecho, dan el nombre en náhuatl, ulmay, como mano de hule. Y hay gráficos, hay dibujos que describen el instrumento. Si yo veo eso y me voy al instrumento a experimentar días o semanas o meses con 50 instrumentos de diferente procedencia, me doy cuenta que hay 4 puntos o nodos, como se dice en física, nodos específicos que producen 4 tipos de sonido diferentes. Entonces, toda la literatura que dice que Teponazli solamente produce 2 sonidos, pues está mal, son 4. Esa es una. La otra cosa es que también tenemos juegos de Teponazli y ahí se produce una sonoridad muy interesante. Ritmos. ¿Qué ritmos tenemos? Pues hay un documento en redacción que fue redactado en el siglo XVI o por Sahagún, muy probablemente por Sahagún, por el tipo de escritura, o por alguno de sus auxiliares indígenas que aprendieron a escribir en caracteres latinos y aprendieron el español también, pero no el náhuatl. Y tenemos varios cantares, les llama Sahagún, en este libro de cantares mexicanos que está editado, la última edición es muy rica, muy interesante, muy bien documentada, de 2011, por la UNAM, y allí tenemos pies métricos. Eso es fascinante, ¿no? O sea, por ejemplo, el Chacasihuacuicatl, el folio 91, 92 y 93 de los cantares mexicanos, al principio de cada sección, que son 7 secciones, tenemos una fórmula métrica. En este caso, el Chacasihuacuicatl comienza titocotico, 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 titocotico. Y cada una tiene cabezado diferente. Si tenemos ti y co por escrito, pues ahí tenemos un grave y un agudo. Eso es lo que tenemos. ¿Cuánto podemos inferir? Poco, o muy poco, o casi nada si tú quieres, si nos ponemos muy estrictos, pero tenemos algo. Entonces, nunca vamos a saber cómo sonó ese mundo prehispánico, pero tenemos muchos instrumentos antiguos y sabemos que todavía en este momento México es considerado por los musicólogos como la gran superpotencia en aerófonos. Esto nada más sería como el violín para los europeos, es el instrumento más importante, el teponazli. Hay que ver que el mundo está prácticamente al revés para mexicanos y europeos. De hecho, ahí sí los frailes franciscanos creo que tenían razón, decían que los mexicanos estábamos al revés. Ellos estaban con Dios y nosotros con el demonio, pero en lo que sí tenían razón es que sí estamos al revés. Para ellos el violín, la sonoridad más aguda, se acerca al cielo y a Dios y a lo máximo, ¿no? A lo supremo. Mientras que para nosotros lo telúrico, lo grave, las percusiones, son el fundamento de toda la música, es lo más importante, y ya después vienen otros instrumentos. Y también viene una multiplicidad de instrumentos. Ya cuando nos vamos a los aerófonos tenemos muchas categorías, y el mundo de las categorías de la sonoridad de los instrumentos antiguos está todavía en náhuatl. Simplemente aquí en el estado de Morelos, si hacemos un diccionario de las palabras en náhuatl para referirse a diferentes tipos de sonoridad, pues tenemos casi un directorio telefónico moderno. Y es lo que tenemos, una colección inmensa de aerófonos. No sé por qué no tenemos en las escuelas esta enseñanza sobre esta profundidad musical, pero tenemos una enorme riqueza por explorar. Y melodía todavía más incertidumbre, ¿no? A ver, es que hay algo, si nos metemos al análisis de las estructuras religiosas y creenciales en cada pueblo, en cada comunidad, en cada cultura, de ahí abstraemos muchas cosas. Por ejemplo, la Trinidad es algo estructuralmente tan importante para el judeocristianismo que no me extraña que todo el tiempo estamos hablando de estas tríadas, ¿no? Entonces, ojeamos todas las enciclopedias, diccionarios, tratados de música europeos de los últimos 500 años
y hay una tendencia, tendencia a repetir que la música es arte y ciencia que se compone de 3 partes: armonía, melodía y ritmo, ¿no? Eso no opera en esta riqueza musical, porque estamos en Teponazcuautla. Sí tenemos, incluso no podríamos decir que esto es equivalente a Dios Padre, porque aquí abajo se repite el patrón. Más bien tenemos una dualidad madre. Esta es una dualidad de dualidades, pero no es una dualidad de dualidades simétrica, sino es una dualidad de dualidades chuecas, ¿no? De hecho, si hubiese la posibilidad de conjeturar un Dios Padre, esto sería Tezcatlipoca, que no más tiene un pie, está cojo, es imperfecto. Y de ese Dios, de nuevo los franciscanos decían que estábamos al revés, porque el Dios supremo en Mesoamérica es frío, es oscuro, es negro, es equivocado, el Dios de los tropiezos, porque además, insisto, no tiene un pie o una pierna, ¿no? Y se equivoca, tropieza, pero ese es el Dios fundamental. Y eso para los europeos es, ¿quién no tiene, o quién tiene un defecto en los pies en el judeocristianismo? Satanás, el diablo. Entonces estamos al revés, aquí impera la chuecura, pero los pueblos indígenas veían los árboles y decían, pero los árboles son bellísimos porque cada uno es diferente y están chuecos, entonces no entiendo dónde está el mal y lo satánico. No sé en Icoc cómo se dice bien y mal, sería muy interesante que nos dijeran. Bueno y no bueno. ¿Pero qué es bueno? Eso es la... O sea, el término lo tienes... ¿Cuál es la etimología de ese concepto? No, es un léxico de bueno, vamos, el lexema es bueno y la derivación es malo. O sea, lo bueno. Malo es lo no bueno. Es que en náhuatl, bueno es cuali, pero cuali quiere decir digerible. Y no bueno, pues es que es indigerible. Es casi como te digo, ¿esto se come o no se come? Pero de manera intrínseca no existía el mal. Es simplemente algo tóxico que nos hace daño, pero no existe como la quinta esencia de lo malvado, como si lo conceptuamos el judeocristianismo. Es difícil contestar estas preguntas porque se abre una caja de Pandora, muchas cajas de Pandora. Hay que cambiar el modelo epistémico para poder aproximarnos a una posible respuesta. Gracias. Pues también muchas gracias por esta conferencia. Mi pregunta va a ir para usted y también para usted, el ponente anterior. Está con base en esto que nos comenta del logocentrismo occidental. Estaba pensando en que en el mundo y aquí en México hay algunas culturas en donde todavía se comunican mediante silbidos y la comunicación es muy compleja. Entonces, bueno, primero quería preguntar si en lengua Uabe o en esa zona se comunican también por silbidos. Pero bueno, hay entre Veracruz y México, ¿no? Es muy común. Entonces, precisamente el comunicarse por silbidos y de manera muy compleja, no mensajes sencillos, sino, por ejemplo, el mazateco parece que es muy complicado la forma de comunicación. Implica tener una concepción distinta precisamente de explicar el mundo y de comunicarse entre personas, pero no a través del lenguaje, sino sería otro lenguaje. No sé cómo estudiar esas lenguas se incorpora en la lingüística y bueno, pues no es muy clara mi pregunta. No, sí es clara, rapidísimo. Las lenguas que son tonales, que tienen muchos tonos, como el chino, el mazateco, el chinanteco, tú puedes tener un contraste de tonos, puedes tener como ya, y entonces haces una combinación con los tonos y puedes tener estructuras muy hechas a partir de los tonos. Eso te permite que utilices el silbido y esa variación que seguramente podría explicarlo mejor, que con la entonación musical puede representar lo que están diciendo, pero son frases muy hechas, es como dónde estás, a dónde vas, dónde vienes. No es que puedan platicar, o sea, pueden tener un inventario de frases. Pero bueno, me parece que sí, incluso hay videos en YouTube. Sí, con el Loy es un amigo que es mazateco, pero son frases muy hechas, o sea, puedes tener una veintena de frases, pero son dónde estás, dónde vienes, ahí ya quién está, ¿no?
sea, no puedes decir el Popol Vuh, ¿no? Si no puedes hacer como un diálogo, una plática, como ahorita, ¿sí? Que te explique musicalmente todo eso. En lingüística me parece, no sé en qué otros campos de las humanidades y en antropología, pero me parece que conocimientos básicos de matemáticas y física, sobre todo con una intención de epistemología comparada, pueden ser muy, muy útiles. Por ejemplo, el primer principio de termodinámica nos ayuda a entender, o mejor dicho, a formular o a entender cómo se formula una teoría de la energía en la puesta en práctica de una lengua y de un lenguaje también. O sea, parece rebuscado lo que estoy diciendo, pero un ejemplo muy específico. El náhuatl tiene, depende cómo lo veamos, pero yo diría que tiene 7 vocales. Hay quienes dicen que tiene 5, puede ser más. Y si la U es un diptongo, entonces nomás 4. Y tiene unas 12 consonantes más o menos. Depende de dónde, pero podemos hablar de algo así más o menos. Pero entonces diríamos que el náhuatl es muy pobre en términos fonéticos. No es una lengua con una enorme riqueza de sonidos, no lo es. Como las lenguas mayas, por ejemplo, no lo es. Pero a cambio tiene una elegancia en su sintaxis que permite hacer construcciones sumamente complejas con pocos recursos. No sé si me explico. Tienes un corpus o una estructura, un conjunto de reglas pesado, como un álgebra, y ahí empezar sobre todo es muy pesado, pero a cambio tienes un conjunto muy económico de sonidos. Eso es un principio, cumple con un rigor, digamos, de un precepto, de un principio, el primer principio de termodinámica. Y entonces a cambio también, si esto es válido, a cambio deberías de tener algo parecido. Por ejemplo, las diferentes lenguas que integran el universo maya actualmente suelen ser muy ricas fonéticamente. Y entonces aprender a entonar en estas lenguas lleva mucho tiempo. Pero una vez que aprendes estos cambios de tono, hay lenguas, incluso creo que el Mije tiene 5 tonos, ¿o cuántos? No, tiene otro sistema que se llama palatalizar, pero no tiene todo. Claro, bueno, es que también hay un punto intermedio que no es ni enfáticamente tonal, ni como el español. Hay una lengua que se llama Xhosa, del centro-sur de África, el Zulu también, de Sudáfrica, que yo no hablo esa lengua, pero a mí me suena, soy músico y me aprendo las sonoridades, ¿no? Y aprendo a imitar. A mí me suena algo así como algo así suena. Y o sea, no es tan sencillo como definir en estos términos qué es más fácil, qué es más difícil. Hay diferentes estrategias de comunicación y también de economía que se da por sí sola, ¿no? No vas a hacer, no sé si hay alguna lengua donde se tenga ubicado una afirmación como sí o no tenga 8 sílabas, ¿no? O 6 o 5, no lo sé, de manera aislada, ¿no? La afirmación y la negación. En turco, evet es sí, en náhuatl, quema es sí, ¿no? O quena, pero son 2 sílabas. Y en otras lenguas es una sílaba, pero no sé si me explico. No vas a gastar muchos recursos para obtener algo que no debería costar tanto, en términos de lenguaje. Eso en música también, y así nos podemos ir en diferentes casos. Pues muchas gracias, Gabriel.